Feliz noche para todos. La paz de Dios sea con ustedes. Esperemos que esta lluvia haya refrescado y no suba, ¿verdad?, el vapor y el calor más. Pero la misericordia de Dios sea con todos nosotros. Esta semana de salud y oración. Hemos estado hablando ya de diversos temas sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y quería recordar lo que hablamos en la primera noche. Decíamos que la voluntad de Dios es que todos seamos santificados, ¿verdad? Amén. Y que la santificación sea completa. El espíritu, que es ¿qué? La mente. El alma, que son las emociones y los deseos. Y el cuerpo, que es el medio a través del cual nuestro Dios desarrolla la mente, ¿verdad?, y el alma para la edificación del carácter. Ayer dijimos que nuestro estilo de vida honra y adora a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y que representan o a la verdad o a la mentira. La verdad, que es Cristo y su palabra, o la mentira, que es Satanás y sus engaños, que lamentándolo mucho han embriagado, ¿verdad?, al mundo entero. Que así como hay un día de reposo verdadero, hay un día de reposo falso. Y ayer no dije, pero por si no, usted no llegó a esa conclusión, quería hoy decirlo, que hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa, ¿verdad? Porque si hay dos sistemas y cada uno tiene sus leyes y cada uno tiene su estilo, sus normas, cada uno tiene sus estudios. Entonces hay una ciencia verdadera y hay una ciencia que es falsa. Estudios científicos que van a ser correctos, que confirman lo que ya la palabra de Dios ha dicho. O sea, yo no voy al estudio científico para creer lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia y el estudio científico debe confirmar y no contradecir lo que ya la Biblia ha dicho, que es palabra de Dios. Así que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de poder detectar, filtrar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Porque nos vamos a encontrar con muchos estudios científicos que confirman los engaños del sistema de la mentira. En cuanto a la nutrición, en cuanto a los alimentos, en cuanto a la psicología o a la salud en sentido general. Así que nosotros somos los responsables de poder detectar a través de la palabra qué es verdad y qué es mentira. Y ayer dijimos también que si queremos ser sanados y que la promesa de Éxodo 15:26 se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que obedecer. La promesa de la sanidad es condicional. Y quizás, por poner un ejemplo, los medicamentos nos han acostumbrado a que hagamos un cambio o no hagamos un cambio en nuestros hábitos, tenemos salud. Porque el medicamento no le dice haga tal cosa, ¿verdad? Simplemente es tomárselo a una hora con o sin los alimentos y ya. Usted sigue su mismo estilo de vida y el medicamento está haciendo un proceso en su cuerpo. Pero las leyes de salud de Dios no funcionan así. En las leyes de salud de Dios, Dios trabaja de causa a efecto. Todo lo que hacemos va a tener una consecuencia. No existe en las leyes de salud de Dios la respuesta médica de no se sabe, eso pasa. ¿Y por qué me pasó eso? No, eso sucede. A esa edad todo el mundo tiene que tener hipertensión arterial. Yo recuerdo que para el 2019-2020, mi madre, que si no la conocen está aquí delante, Ana María, mi mamá empezó a sufrir de presión alta, especialmente en las noches, pero grave que se nos ponía. Y cuando le dio el COVID fue peor todavía. Y tratándola con, disculpa el nombre, mami,
con la geriatra, porque era doctora ya, esa especialidad, nos dijo que ya a la edad de ella tenía que sufrir de algo. ¿Y de qué ella sufría? No, de nada. Y ella no toma pastilla, no. Vamos a hacer estudio, porque a su edad ella tiene que sufrir de algo. Y como se le estaba subiendo la presión, pues ya iban a ponerle la presión arterial con su pastillita. Pues ciertamente se estaba subiendo la presión, pero en ese tiempo nos fuimos a Country Life, que allá tuvo muchos episodios y tuvo que durar un mes de crudo. ¿Tú te acuerdas, mami? Un mes comiendo crudo. Allá hacen unas semanas de desintoxicación, donde además de crudo hay ayuno. Y solamente los sábados comía comida que le llaman nutrición, pero era free gluten. A veces hacían pizza y mami nada más mirando la pizza ya. Después de eso, mami empezó a mejorar. Después nos fuimos a vivir ya independiente de Country Life. Vivió episodios también con la presión alta. Cuando se le subía, se desmayaba, vomitaba, todo, o se le bajaba. El fin es que nunca compramos la pastilla. Estamos trabajando y caminando y haciendo los cambios y eso. Pues mami cumplió este año, ¿cuánto, mami? ¿Lo puedo decir? Es que me olvidó, casi 70, 68 años. Superamos esa etapa. Pero ya tuvo que hacer, ¿qué? Cambios. Fue a oftalmología, como vamos anualmente, y le dice la doctora: usted está casi de operar de cataratas. Vamos a evaluarla y en tantos meses vamos a tener que operarla. Ay, mami, se pone, no quiere saber de cirugía. Y se pone, mami, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y empezamos, estamos en el campo ya viviendo, y allá sembramos llantén. Y empezó mami a hacer su colirio de llantén y a ponerse llantén. Cuando va a su supuesta cita para que ya le digan cuándo van a hacer la cirugía, que no encuentran las cataratas. Amén. No, porque usted no tiene cataratas ya. Y ahí anda mami, gracias a Dios, sin eso. Pero ella tuvo que hacer cambios, ¿verdad? Entonces, los medicamentos nos han acondicionado que no hay que cambiar, que hay que tomar, comprar, inyectar, hacer cosas. Pero en la ley de salud de Dios, usted tiene que ejercer voluntad y hacer cambios en su estilo de vida. ¿Y por qué es tan importante eso? Voy a pedir que me pongan la presentación en la pantalla para que todos vayamos al ritmo esta noche con algunas citas que vamos a estar leyendo y así me pueden acompañar. Pero vamos a orar. Pueden darle un clic ahí para que veamos, y vamos a orar y vamos a empezar a estudiar cuál es la relación, el impacto que tiene la salud del cuerpo en la mente y en nuestra vida espiritual. Oremos. Padre amante, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, también porque hay disposición de escuchar tu voz. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestras vidas y que hoy tú puedas movernos a hacer cambios con el mensaje que vamos a dar, a decidir dejar este mundo y seguirte a ti completamente. Amén. Así que tu Espíritu Santo nos guíe y habla tú por mí, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos el versículo 1 Corintios 3:16. Dice allí en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis, puedan decir, que sois qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Recuerdan el templo, el santuario? En el santuario aún los atrios eran un lugar santo, ¿verdad? Todo era respetado, los utensilios, todo era tratado con respeto. Y aquí Pablo nos dice: ¿no sabéis? Ustedes saben que son templo de ¿qué? De Dios, y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Hay otro versículo en el mismo 1 Corintios 6:19 que dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, y ahí es mucho más específico, es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el templo de Dios? Mi cuerpo, mi cuerpo. Y dice aquí que si alguno
sois vosotros, el cual es vuestro cuerpo, santo que es, santo es. Y él dice, a nadie se engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿recuerdan la ciencia de la verdad o la ciencia de la mentira? A veces somos educados en Babilonia y creemos que somos sabios. Creemos que somos sabios. Pero si creemos eso, que sabemos de salud, el Señor nos dice esta noche, hágase ignorante para que realmente pueda llegar a ser un sabio. Aquí, como dijimos en el tema pasado, no se trata de lo que yo opino, se trata de lo que la palabra, el espíritu de profecía y la ciencia verdadera han confirmado ya. Y eso es lo que queremos saber. Así que nuestro cuerpo es templo de Dios. Si el cuerpo tenía un lugar santísimo, si el templo, el santuario tenía un lugar santísimo, ¿cuál sería la parte de nuestro cuerpo que es el lugar santísimo? La mente, la mente. Hay un tema, puedes seguir. Hay un tema, se llama así, el santuario y el lóbulo frontal. ¿Por qué Satanás quiere destruir tu cuerpo? Busque eso en YouTube, de Esteban Bedford. Él tiene un canal también que habla de salud. Pero vea ese tema. En ese tema, él compara el cuerpo humano con el santuario. Él hace una ilustración bíblica allí y nos enseña una gran lección. El tema nos dice que el lóbulo frontal, como ustedes dijeron, la mente, podría llegar o es ese lugar santísimo que el enemigo, ¿verdad?, quiere destruir. Y en el lugar santísimo era donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? En el lugar santísimo la presencia de Dios se manifestaba. Dios se comunicaba con el pueblo, ¿dónde? En el lugar santísimo. Ahí entraba el sumo sacerdote. Así que mi mente sería este lugar. La Biblia dice esto, vamos a ver en Hebreos 8:10. Hebreos 8:10, que nos dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes ¿dónde? En su mente. Y las escribiré ¿dónde? En su corazón. Las leyes están en la mente, lugar santísimo. La ley estaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo, en el antiguo pacto. Ahora estará en nuestra mente. La mente es ese lugar donde Dios, lo que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Segunda de Pedro 2:1 también nos dice lo siguiente: que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios inspira a los hombres? ¿Qué utiliza? ¿Cómo Dios habla con los hombres? ¿Cómo les da el mensaje? El comentario bíblico adventista define la palabra inspirar de la siguiente manera. Vamos a ver. Él dice aquí que es el método de Dios para influir sobre la mente de los hombres y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos ¿qué? Canales de la revelación divina. Inspiración es cuando Dios puede influir y dirigir la mente de una persona. ¿Usted quiere que Dios haga eso en su vida? Amén. Y Dios está tan dispuesto de hacerlo con todos nosotros. Pero ¿será que nuestros hábitos en el cuerpo podrían entorpecer el proceso de comunicación de Dios con nosotros? Si el cuerpo es el templo y la mente es el lugar santísimo por el cual Dios se va a comunicar con nosotros, ¿habrá algo que pueda dañar esa comunicación? Porque la mente como tal son funciones cognitivas y psicológicas, pero están, digamos, administradas por un órgano del cuerpo, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Cerebro. O sea, mente, no existe un
órgano que se llama mente, ¿verdad? Pero la mente como tal está aquí en el lóbulo frontal, en la frente, y allí es el lugar donde se hacen todas esas conexiones y que Dios se comunica con nosotros. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué puede afectar ese cerebro? ¿Está conectado con alguna otra parte de nuestro cuerpo? Hay una cita en el libro La Temperancia, página 13, que dice, si me pueden prender ese abanico, sería genial. Y gracias. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí, los nervios del relacionan todo el organismo, son el único medio, usted está leyendo eso, no existe otro medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Muchísimas gracias. Sí. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso debilitan las fuerzas vitales y como resultado se disminuye la sensibilidad de la mente. Oye, eso es ciencia. Mucho antes que habláramos de todo lo que hay en el cerebro, de las neuronas, de las conexiones, de cómo van por la espina dorsal, de cómo se conecta con otras partes del cuerpo. La hermana Valle está hablando aquí de corrientes eléctricas, de nervios que conectan todo y cómo los sentidos pueden perturbar la sensibilidad de la mente. Y hablamos de 5 sentidos, que son los básicos, pero si usted estudia, podemos llegar hasta 20, porque la sensación corporal es un sentido. Yo con el calor que estaba sintiendo ya me estaba desconcentrando. Cuando hay un ruido por allá lejos o un movimiento rápido, todo eso puede descontrolar los nervios. Pero esta cita confirma lo que hoy sabemos. El sistema nervioso es el que conecta todo el cuerpo, ¿verdad? Todos los órganos entre sí son conexiones neuronales y a través de estas es que Dios se comunica con el hombre. ¿Es importante el templo entonces? ¿Es importante cuidar el cerebro? Es mucho más delicado aún que el templo de antes, el santuario, es mucho más delicado aún. Pero ¿sabía usted que existen 2 cerebros? ¿Usted sabe cuál es el segundo cerebro? El estómago. Ustedes están en eso. ¿Usted está cuidando su segundo cerebro? Más terminales nerviosas que el cerebro. ¿Cómo? Más terminales nerviosas que el mismo cerebro. No por ti, Willy, pero mira, la información no cambia. Es nuestra decisión de darle importancia a esa información. Esto es vital. Lo que estamos hablando es de vida o muerte, y no de muerte o vida normal. Estamos hablando de eternidad, de santidad y de salvación. Así que tenemos 2 cerebros que ya usted conoce. Ese segundo cerebro es el estómago. Y Jeremías lo había dicho. El pueblo de Israel de hecho creía que las emociones estaban en los intestinos. Jeremías dice, deben gritando, después de lamentándose por lo que pasa en su pueblo. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. ¿Y por qué él grita mis intestinos? ¿De qué tiene? Porque el dolor emocional era tan grande que él lo sentía aún en su sistema digestivo. Él sabía por inspiración divina que había una conexión de sus emociones con sus entrañas. Y de hecho hay neuronas aún en el corazón, independientes del cerebro. Hay estudios que han confirmado que trasplantes de corazón llevan consigo recuerdos hacia la persona trasplantada, que le trasplantaron el corazón. Hay un libro que se llama Emociones que Matan, lo pueden buscar en internet, y en el libro hay una historia justamente de una chica que es asesinada y
y el corazón es trasplantado a otra persona. La otra persona empieza a tener sueños en donde con lo que veía en sueños, y no estoy hablando de espiritismo ni nada por el estilo, lo que veía en sueños pudo retratar la imagen del hombre que asesinó a la chica, y su evidencia pudo ayudar a atrapar a esa persona. La ciencia, estudiando el caso, y hasta ahora todavía no ha llegado a todas las conclusiones, ¿verdad? El corazón tiene neuronas independientes del cerebro y puede guardar recuerdos. El corazón, hay que tener cuidado con lo que nos dan de otra persona, ¿verdad? Porque ayer hablamos de, cuando un día les mencioné, del trasplante de fecal, de heces fecales, que también puede llevar que las emociones de una persona se pasen a otra. Ahora también la ciencia dice del corazón. Hay una infografía de una red de psicología en Instagram que dice que lo que sentimos arriba lo sentimos abajo. Se llama Red Psicológica en Instagram. Ellos tienen varias infografías. Vamos a ver algunas. Sentimos el estrés por medio de nuestra... Está en el sistema digestivo. Dele ahora. La frustración constante se siente en forma de reflujo. Si tiene reflujo, verifique la frustración constante. Vamos a ver qué más. Dicen ellos. Cuando usted tiene tristeza, ¿qué hace? Pierde el sistema digestivo. Seguimos. Sentimos el miedo y ¿qué pasa con nuestro estómago? Un nudo se forma en el estómago. Todo lo que sentimos arriba, también lo sentimos abajo. Cuando usted está enamorado, ¿qué siente en el estómago? Mariposita, dicen algo. Conejo y comadreja y cosas. Entonces, la ira que no expresamos, la sentimos como una acidez constante. ¿Qué otra cosa dicen ellos? Los nervios, ¿qué dan? No a todo el mundo, pues hay algunos que se ponen muy mal, ¿verdad? Así que todo lo que sentimos arriba lo sentimos abajo. ¿Por qué? Porque hay en el sistema digestivo el último, el intestino delgado y grueso, que tiene una importancia que afecta mucho al cerebro. Es el último órgano, ¿verdad? Pero tiene, como dice Wille, más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso. Usted cuando está en un momento, de repente el esfínter le manda a decir al cuerpo, mira, quiero ir para el baño. Y el otro sistema nervioso le dice, pero en un momento voy al baño, quédate tranquilo, usted tiene esa lucha, ¿verdad? De una puertita con otra puertita. No, mi amor, y no afecta más porque uno es un sistema, el sistema nervioso, y el otro es un aparato, el digestivo. Sí. Y por eso no afecta más. Si ambos fueran sistema, entonces uno tuviera más complicaciones. Ahí lo entendí, porque el aparato digestivo está controlado por el sistema nervioso central autónomo, el parasimpático y el otro, ellos lo controlan ahí. Sí, pero los sistemas son homogéneos y los aparatos son heterogéneos. Okay. Entonces, si fuera un sistema, el aparato digestivo entonces afectaría con más intensidad. Ok, que no tiene control total. Exacto, no tiene. Y gloria a Dios por eso. Son independientes, pero quien controla es el sistema nervioso. Pero a pesar de eso, mire todo lo que el sistema nervioso no puede regular del sistema digestivo, aunque no tenga el control. Porque el cerebro reprime la información de abajo del intestino para poder funcionar bien y están muy estrechamente ligados. De hecho, muchos dicen que deberían considerarse un solo sistema. Hay un agrónomo que me dijo que los científicos están retrasados. Él es medio mal hablado, porque él dice que el intestino no debería ser el segundo cerebro, sino el primero. Porque ahí es que nace la microbiología del cuerpo. Hay más serotonina en el intestino que en el cerebro, que regula las emociones. Entonces es un caso científico que yo no sé, pero yo lo que quiero es que usted entienda que si su mente es el lugar santísimo y el lugar que Dios utiliza para poder comunicarse con usted, y hay algo en su
cuerpo que la está afectando directamente, usted debe cuidar su cuerpo. Allá hay bacterias, tanto que nos cuidamos de las bacterias de afuera y tenemos millones adentro. Hay bacterias y esa flora intestinal puede causar una inflamación tal y afectar el cerebro de tal manera que puede llegar a generar ansiedad, depresión, Parkinson y hasta se está diciendo que casos de autismo tienen que ver con desequilibrio en la flora intestinal. Cambios de humor, el control de la agresividad, la serotonina, como digo, que también tiene que ver con el estado de ánimo, todo eso se produce en un 90%, no en el cerebro, en el intestino. Afecta muchísimo. De hecho, la microbiota intestinal adecuada ayuda a producir una sustancia que mañana vamos a hablar de ella, que se llama GABA, es un neurotransmisor, y eso es muy importante para crear nuevos hábitos y tener voluntad y dominio propio en nuestras vidas. ¿Y tiene que ver con qué? Con el intestino. Y a veces yo quiero controlar mi boca, controlar mis palabras, mis pensamientos, pero no pienso que integralmente primero tengo que controlar lo que está pasando en mi intestino, en mi flora intestinal, para que me ayude con todas esas cosas. El fin es que la ciencia dice que la flora intestinal es afectada por lo que comemos, por el estilo de vida que tenemos, por los medicamentos que usamos, por factores medioambientales, por casi todo es afectada nuestra flora intestinal. Tiene mucha importancia. Y yo quiero recordarles el caso de Daniel, por ejemplo. Ustedes recuerdan que Daniel, cuando llega a Babilonia, tiene con sus amigos que pasar por una crisis. Quieren cambiar su identidad, quieren cambiar su mente, quieren cambiarlo. Y el perfil profesional, por así decirlo, era bien exigente. Tenían que ser hombres de ¿qué? De buen parecer, que fueran sabios, que fueran inteligentes, educados, que tuvieran una capacidad alta. Y entre todo lo que empiezan a cambiar en Daniel, dice Daniel 5 que para ese sistema educativo, esa preparación educativa que le iban a dar a ellos, le cambiaron la comida. Y cuando llegan allí, le señalaron una ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y yo hoy leía con esto porque me acordé de un movimiento o un proyecto que tenía Michelle Obama cuando estuvo su esposo gobernando en Estados Unidos, que se llamaba Let's Move, a moverse, algo así. Ella trató de ayudar con la obesidad de los niños en su país, cambiando los comedores, la alimentación de los comedores del colegio, y educando nutricionalmente a los estudiantes y a los padres de los estudiantes sobre lo que era buena comida, y limitaban en la cafetería de los colegios la comida chatarra y ponían más verduras y más frutas y más vegetales para ayudar a esos niños. Y yo pensé, eso hizo el rey. Él iba a educar a esos jóvenes y decidió ayudarles porque él sabía que la comida iba a afectar su capacidad intelectual. Eso es lo que pasa con los que están en tan descendida. Le dan una muy buena comida, ¿verdad? Para que puedan comer bien y aprender bien. Ustedes confirman lo que yo digo, ¿verdad que sí? Ajá, esa lechita llena de azúcar. Este pancito de desayuno le ayuda muy bien a esos muchachos. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo. El punto es que Daniel, cuando llega al lugar, él no está preocupado porque va esclavo a ese lugar, porque ya no va a vivir donde vivía antes. De hecho, le cambian el nombre y él ni se molesta, porque él sabía que nada de eso iba a afectar su identidad. Pero cuando se mete con su comida, ahí él dice, espérate. No le importó el cambio de ciudad, no le importó que iba a estudiar otro idioma,
no le importó que iba a ir a una universidad no cristiana, no. Pero a la hora de la comida, él pensó que eso sí iba a afectar su vida. Y por eso él protesta. Y él dice, no me obligue a contaminarme. Es verdad que la comida era mucha de ella dedicada a ídolos de los caldeos, pero era solamente ese tipo de contaminación que Daniel quería evitar. Iba a afectar sus genes, la comida. Eso sí iba a afectar su identidad. La ciencia hoy confirma que la alimentación no es que cambie el ADN, pero cambia la expresión de nuestros genes. Por tanto, puede degradar, activar o desactivar una cadena genética que va a influenciar no solamente nuestras vidas, sino las generaciones siguientes. Lo que yo estoy comiendo antes de que naciera Tiago afectó a Tiago, pero lo que yo comí en estos 4 años va a afectar, ya afectó a la criatura que yo tengo adentro. Y muchas mujeres que fuman embarazadas, su hija no sale obesa, pero la hija, su nieta, sufre obesidad por la abuela haber fumado. Se llama epigenética, como las generaciones pasadas, por cómo se han alimentado, por el estilo de vida que han tenido, pueden afectar a las generaciones futuras. Así que Daniel sabía que la alimentación sí iba a cambiar su mente, sí iba a cambiar su identidad. Por eso él decidió no contaminarse. Y ustedes saben el resultado, porque al final, en los siguientes versículos, Daniel dice que cuando lo evalúan después de 10 días, claro, él venía de Israel de comer saludable, ¿verdad? Esos 10 días fue ahí una prueba, pero ya él venía de comer saludable. Dice que los vieron mejor y más robustos que los otros muchachos. No era que los otros no estaban bien, no estoy degradando la otro tipo de alimentación, pero el pueblo de Dios no es cola, el pueblo de Dios es ¿qué? Cabeza. El pueblo de Dios tiene que estar más saludable. De hecho, decían que te veían de imagen mucho mejor que los otros muchachos. Así que este es un gran detalle, porque a veces decimos que Dios permite la dieta que es carnívora, y es cierto. Antes del pecado, en un mundo perfecto, con el plan que Dios quería para el hombre, la dieta era vegana. Después del diluvio, empieza y le permite, ¿verdad?, a Noé y su familia comer todo tipo de carne, no, sino las carnes limpias, que eso es lo que comen. De hecho, el israelita es mucho más específico, porque al comer carne no come ni grasa ni sangre. Deberían de estar en más salud que el resto del mundo, y sin embargo los niveles de cáncer son igual o peor que los de América del Norte, aunque coman la carne sin grasa y sin sangre. Lo que usted debe pensar es que justamente después del diluvio la calidad de vida baja en la Biblia. Vemos a Matusalén, 900 y pico de años, y después del diluvio vemos a los hombres viviendo ¿cuánto? 100, 120, 70. ¿Qué pasó? El estilo de vida, especialmente la alimentación, cambió la calidad de vida. Y Daniel sabía eso, que lo que él lo obligarían a comer iba a cambiar su vida. Así que ese es un gran detalle a tomar en cuenta, que nuestra identidad puede cambiar. Así que, ¿qué tipo de alimentos vamos a comer para alimentar a nuestra microbiota? Porque nosotros no comemos para nosotros, estamos comiendo para las bacterias buenas o para las malas que están dentro de nosotros. ¿Qué podría haber tenido la comida del rey que iba a dañar a Daniel? ¿Qué tenía la comida de los egipcios que producía enfermedades? ¿Ustedes saben qué tenía? ¿Recuerdan lo que dice Éxodo 16:3? Los israelitas empezaron a quejarse, y en Éxodo 16:3 dice:
¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Relaciónelo con Éxodo 15, el que dijimos ayer, 15:26, que dice que si obedecemos no tendremos las mismas enfermedades que los egipcios. Entonces pregúntese de dónde venía la enfermedad de los egipcios. ¿Qué comían que producía eso? Hay otro versículo que habla del pescado, de que ellos también, los israelitas, anhelaban. Una dieta alta en azúcares, grasas, alimentos procesados. Todo eso puede fermentar nuestra microbiota y dañarla. No dormir bien, los medicamentos, no hacer ejercicio, no tomar agua. Señores, los 8 remedios naturales, todo eso puede afectar nuestro cuerpo. Así que ya para concluir, vamos a ver esta cita que creo que una de ellas la vimos esta semana. El poder dominante del apetito causará la ruina de quién? Yo espero que el de esta iglesia. Porque si hubiéramos vencido en ese aspecto, en el apetito, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. ¿Y saben por qué? Porque por medio del apetito, Satanás, ¿qué hace? Gobierna la mente. Entonces, si yo no quiero que él gobierne mi mente, tengo que yo gobernar mi boca. Y también, del libro Maranata, el Señor viene, dice: los que profesan piedad, o sea, nosotros, no consideren con indiferencia la salud del cuerpo, ni se engañen con la idea de que la intemperancia no es pecado y que no ha de afectar a su espiritualidad. Existe una íntima relación entre la naturaleza física y la moral. La norma de la virtud se eleva o se degrada según sean los hábitos físicos. Dime qué comes y te diré qué piensas. Dime qué comes y te diré quién eres, cómo haces, qué sientes por lo que nosotros estamos comiendo. De hecho, ella dice aquí también, en este libro, los que comen y trabajan intemperantemente e irracionalmente hablan y actúan de la misma manera. No es necesario beber bebidas alcohólicas para ser intemperante. El pecado de la intemperancia en el comer, o sea, comer con mucha frecuencia, y si estudiáramos el sistema digestivo nos damos cuenta del tiempo que deberíamos esperar para una siguiente comida. 4 o 5 horas. Pero a veces, ¿qué nos dicen los nutriciólogos de ahora? Coma muchas veces pequeña porción. No le da tiempo al estómago de que trabaje. Comemos demasiado. Ya yo voy a terminar. La anterior. Comemos demasiado, ella dice también, de manera muy abundante y un malsano alimento. ¿Saben qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro y pervierte el juicio, perturbando el pensamiento y la acción saludable, racional y tranquila. Eso dice ella. Y por último, nuestros órganos digestivos, con exceso de trabajo, imagínense, algunos no cenamos antes de venir aquí. Cuando llegamos a la casa, hacemos la empaquetada, o el sándwich, o lo frito. Imagínense, cenar después de las 7, 2 horas antes de acostarse. Entonces, el intestino, los sistemas digestivos que tienen que descansar no pueden. El hígado no puede descansar, nadie puede descansar porque usted está trabajando. Usted se acostó, pero ellos no se pueden acostar porque ellos están trabajando en exceso. Y dice que eso afectará directamente nuestro vigor físico, la claridad intelectual
y el poder espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Tanto así que las facultades morales debilitadas, el pecado ya no parecerá tan pecaminoso. Y nos preguntamos por qué no estamos detectando la verdad o la mentira. ¿Por qué hay tanta abominación en los templos y en las iglesias? Porque nuestra forma, nuestro estilo de vida nos ha llevado a que no podemos detectar el pecado, porque ya nuestra mente está degradada. Así que yo le pregunto a usted, ¿qué decisión usted tomará? ¿Qué decisión tomará? Una señora saliendo del médico dice, pero ese médico tiene que estar loco. ¿Y cómo yo voy a llevar esa dieta? Mira, que no puedo comer huevo, que no puedo comer esto, que no puedo, pero no, eso es para rico, esa dieta, y la mujer se fue por ahí diciendo cosas. O gastamos ahora en comida buena, o mañana acostados en una cama, gastamos en insulina, en medicamentos y en más cosas. O gastamos ahora un poquito más en lo integral, o mañana vamos a hacer filas para que no haya camillas para nosotros porque los hospitales están colapsando. O dedicamos tiempo para una pequeña hidroterapia hoy, o mañana andaremos con un bastón porque el cuerpo no puede. Usted es el que sabe, usted es el que decide. Como al final dicen muchos, todos vamos a morir, pero yo quiero morir dignamente. Y mientras viva, yo quiero vivir feliz. Se trata de eso, de la calidad de vida. No es que al final todos vamos a morir, es de la calidad de vida. Y se trata de que yo soy templo del Espíritu Santo. Amén. Y que mientras más limpia, clara y pura esté mi mente, más claro voy a escuchar la voz de Dios. Si eso lo saben los espiritistas que ayunan y llevan una vida vegana, los que hacen yoga, los que hacen meditación, porque el pueblo de Dios que conoce la verdadera conexión con el Dios del cielo no hace lo mismo para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que usted toma una decisión. ¿Qué usted va a hacer con su vida? Tiene que decidir, debe varios clics ahí a ver qué pasa en pantalla. Haga un plan. No tiene que comenzar dejando la carne. Tiene que comenzar. Si la va a consumir, consúmala lo más saludable posible, hasta que el Espíritu Santo lo retenga tanto que ya a usted no le guste. Comience por pequeños hábitos. Si no toma 8 vasos, tome 4. Si no puede hacer 30 minutos de ejercicio, haga 15. O haga un tabata. Busque en internet que es un tabata. El que aguanta un tabata de 10 minutos ya ha hecho casi una hora de trabajo físico. Haga eso. Busque tener abnegación y control en su vida y Dios le va a ayudar. Amén. Como yo le dije, la información no cambia. Nosotros decidimos si queremos cambiar. ¿Alguien decide poner su cuerpo al servicio del Señor? Amén. ¿Alguien quiere que Dios le ayude a esta voluntad? Amén. Pues yo quiero orar contigo esta noche. Si es posible, ponte en pie. Y pidamos al Señor que nos ayude a darle gloria con nuestro cuerpo. Padre Celestial, gracias te damos, porque tu Espíritu Santo no va a dejar de hablar al pueblo de Dios. Padre, yo sé que tu venida se acerca, ya estás tratando de buscar personas que imiten a Cristo, que tengan el carácter de Cristo, que vivan la vida de Cristo. Aquí está tu pueblo de Campana 1 que está en esa disposición, Señor. Son muchos años, Señor, con hábitos. Hay mucha mala información. Padre, a veces no sabemos con qué sustituir. Y también la economía no ayuda. Pero tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Amén. Se trata de caminar hacia el Edén. Y que mientras tú llegues nos encuentres caminando a esa vida del Edén. Así que enséñanos a hacerlo, Señor. Pon voluntad en nosotros, Padre. Motívanos a investigar, a ver documentales,
a escuchar la voz de la palabra de Dios en la ciencia y a entender por qué es correcto cuidar mi cuerpo. Cuida de él, Señor. Aún los que están sanos, los jóvenes, cuida de ellos y permite que puedan bloquear toda genética de enfermedad dañina en su vida, Señor. Y mantén nuestra mente sana para tu honra y tu gloria. Amén. Llévanos a casa con bien y trabaja en la noche en la recuperación de nuestro cuerpo y de nuestras facultades. En el nombre de Jesús. Amén.